bienvenidos a mi primer video oficialmente de Yo Cambio Chip. Para los que no me conocen, mi nombre es Ulmari Palma, yo soy psicóloga, tengo una maestría en intervención social y durante más de 6 años me he dedicado a trabajar con comunidades y con diferentes grupos etarios. De todo este proceso me he interesado por ayudar a otros, pero digamos que me olvidé un poquito de mí, de cuidarme, de cuidar sobre todo mis pensamientos y cómo estaba tomando decisiones para mi vida. Como les había comentado en el video anterior, tuve varios percances de salud que de alguna u otra manera me obligaron a enfocarme en mí, en ese proceso de crecimiento personal, pero sobre todo en un proceso de descubrimiento, de identificar qué estaba ocurriendo en mí a nivel mental, a nivel físico y sobre todo a nivel emocional. En ese proceso que me llevó un poco más de 3 años, estuve buscando diferentes alternativas. Incluso Yo Cambio el Chip, esta propuesta que inicié hace más de 2 años, pero que solo este año comenzó por un cambio que hice a ese chipcito que tenía de pensamientos, de creencias, de ideas, de moldes mentales en los que uno se encasilla y que muchas veces cuando se vuelven frecuentes en nuestra vida hacen que perdamos funcionalidad en la forma como tomamos decisiones. Hace que esos pensamientos se vuelven en hábitos disfuncionales, hábitos que no nos permiten crecer, que no nos permiten trascender en las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso yo los quiero invitar a que lo primero que hagamos, si ustedes también quieren hacer parte de un proceso como este, es hacer consciente de que en muchas ocasiones y en muchas de nuestras cosas del día a día estamos en modo automático. Estamos haciendo las cosas porque sí, no porque realmente tenga un propósito o tenga un objetivo en particular. A veces en nuestra casa cambian cosas y no nos damos cuenta. Entonces es importante que seamos más conscientes de nosotros mismos y en especial de los pensamientos que incluimos a nuestro día a día y que terminan siendo hábitos. Y que esos pensamientos terminen afectando nuestras emociones y nuestra conducta. Entonces, la primera invitación que quiero hacerles, además de seguir mi canal y todas mis redes sociales de Yo Cambio el Chip, es que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cómo estamos viendo y cómo estamos viviendo nuestras experiencias? Siempre nos dicen hay que hacer cambios, hay que cambiar el lente, ¿cierto? La forma como vemos las cosas, cómo vemos la realidad, nuestros pensamientos y cómo vivimos nuestras experiencias. Hay que hacer un cambio, pero ¿y cómo sé cuál es el cambio que debo hacer? Cuando vamos al optómetra, él nos hace un examen y él nos dice: necesitas unas gafas, en mi caso, 4.5 y 4. Pero ¿y en qué momento de nuestro día a día nos sentamos a evaluar nuestros pensamientos y a decir, oye, tengo que hacer un ajuste? Porque no estoy clarificando, no estoy haciendo conciencia de lo realmente importante en mi vida, me estoy dejando llevar por la automatización del día a día y estoy perdiéndome en ese proceso de descubrimiento que nos haría ser mucho más felices. Claramente la vida no es felicidad absoluta, pero mientras nos llenemos de herramientas para poder afrontar cada situación, va a ser mucho más fácil. Percepciones y pensamientos que vamos realizando como seres individuales y como seres sociales frente al mundo, frente al futuro, frente a lo que queremos, frente a lo que vivimos, nos llevan a desarrollar también estados de ánimo que pueden ser funcionales o disfuncionales. En el caso de cuando tenemos distorsiones cognitivas, distorsiones en la forma como procesamos esa información que estamos percibiendo del contexto, del entorno en el que estamos, digamos que estos estados de ánimo también pueden ser igual que nuestros pensamientos disfuncionales. Podemos entonces caer en fobias,
en depresión, en crisis de ansiedad, en problemas de autoestima, que eso nos pasa muchísimo, en trastornos alimenticios y muchas otras patologías que están asociadas a cómo procesamos la información. De hecho, muchas de las enfermedades también que tenemos, que creemos que con un Dolex y nos lo tomamos es suficiente, parte de la base y el origen de esa enfermedad también tiene que ver con cómo venimos procesando esas ideas, creencias, pensamientos y cómo ellos estresan a nuestro cuerpo, estresan a nuestros órganos, no estamos digiriendo bien los alimentos, no estamos teniendo un buen ciclo del sueño, entre muchos otros hábitos que estamos desarrollando que lo único que hacen es restarle calidad de vida, restarnos calidad de vida, restarnos bienestar. Por eso es importante que sepamos manejar las crisis. Es muy importante que siempre estemos buscando ayudas para evaluar qué tan real o irreal es esa idea que yo estoy construyendo acerca de mí y acerca de cómo me relaciono con mi entorno. Entonces vemos las crisis y vemos cómo a través de las crisis podemos asociar distorsiones en la forma como estamos pensando esas situaciones de la vida. Y eso, como ya les había dicho, indiscutiblemente tiene un impacto muy grande en nuestras emociones y en nuestra conducta, en la forma como enfrentamos esas situaciones, especialmente porque cuando estamos en crisis surgen muchas necesidades que producen impulsos a actuar, a responder, sea huir o sea responder, pero de alguna u otra forma todo ese proceso nos genera satisfacción o nos genera frustración, no necesariamente por el resultado de cómo termina esa situación que nos está activando, sino el simple proceso nos genera satisfacción o nos genera frustraciones. Entonces, al final terminamos tomando decisiones con base a toda esa experiencia de analizar eso que estamos percibiendo. En ese justo momento es donde se dan esas creencias y esos moldes mentales que digamos que nos ayudan a interpretar esa realidad que estamos viendo, en esas crisis en las que empezamos a asimilar y acomodar toda la información que nos llega. Y les pongo por ejemplo esta fichita, así es nuestra mente, nuestra condición. De cada cosa que vivimos, de cada experiencia que tenemos, vamos uniendo fichitas, vamos encajándolas, pero muchas veces ese proceso de encajar, de acomodar, de ajustar, de analizar y de interpretar qué es eso que yo estoy viendo de mi contexto, es lo que termina afectándonos mucho más que el resultado de ese proceso. Entonces, el primer ejercicio uno de los primeros ejercicios que podemos hacer es conocer e identificar cuáles son esas creencias que afectan nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Identificar qué es lo que es cotidiano en mí, cuáles son esas ideas cotidianas en mí. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿para qué voy a hacer eso si voy a fracasar? Ahí hay un ejemplo de una distorsión cognitiva. O, por ejemplo, cuando estamos magnificando o minimizando un hecho o una persona o una situación. Por ejemplo, minimizar. Un ejemplo de minimizar. Me llamó 5 veces, pero me ha podido llamar más. Es una forma de distorsión cognitiva. O maximizar, que también lo podemos ver como pensamiento catastrófico o negación, ¿sí? Maximizar tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos ese pensamiento catastrófico de que el resultado va a ser terrible y va a ser algo malo, ¿sí? Por ejemplo, no puedo soportar esto que estoy sintiendo, no puedo soportar, me voy a morir. Ahí estamos diciéndonos que no somos capaces y que lo que sea que está sucediendo es inalcanzable para nosotros, no lo vamos a poder manejar. Asimismo, la negatividad, y eso también tiene que ver con algo que se llama abstracción selectiva. Y es que nos enfocamos puntualmente en lo malo, en todo aquello que es negativo,
le damos más importancia a eso que a los otros aspectos que están alrededor de esa situación o de ese hecho o de ese deseo. También nos puede suceder que personalicemos, ¿sí? Eso también puede pasar mucho, que personalicemos y que creamos que todo tiene que ver con nosotros. Y eso nos pasa mucho cuando entramos a un lugar y vemos que unas personas se están riendo y de pronto decimos, se están riendo de mí. Seguro se están riendo de mí. Eso es normal que suceda, son pensamientos normales porque precisamente esos moldes son los que nos ayudan a interpretar las situaciones que afrontamos. ¿Cuándo es el problema? Cuando esos pensamientos se vuelven recurrentes, sistemáticos, constantes, cuando me limitan, cuando no me dejan funcionar en las diferentes áreas de mi vida. Ahí es cuando ese pensamiento distorsiona la forma como procesamos la información. Entonces, por eso es importante que estemos constantemente evaluándonos e identificando cuáles son los pensamientos con los que yo me relaciono conmigo mismo y con mi contexto. Otro pensamiento también es el dicotómico, blanco o negro, es todo o nada. Ese tipo de pensamientos también tiene que ver con esos moldes que tenemos en nuestros pensamientos. Y bueno, la idea de todo esto es que podamos analizar y que podamos reflexionar sobre qué estamos haciendo en nuestro día a día, con nuestra vida, con nuestros planes, con nuestros proyectos. Y sobre todo, qué estamos haciendo con nuestras enfermedades. Muchas de esas enfermedades que nosotros tenemos, como ya les había dicho, tienen que ver más con la forma como procesamos y cómo interpretamos nuestra realidad. Entonces por eso precisamente debemos ir más allá del síntoma, de la situación que nos está causando malestar o incomodidad. En especial, analizar la forma como estamos procesando nuestras experiencias y el significado que le otorgamos a esas experiencias. Es clave hacer conciencia de la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás, pero lo más importante es hacer conciencia de la relación que hay entre las enfermedades que tenemos y nuestros pensamientos. A veces me duele mucho la cabeza, tengo migraña, me zampo una pastilla de esas que son súper fuertes y que me dañan mi sistema digestivo. Pero no ondeamos en qué es lo que me está generando ese dolor de cabeza, qué es lo que me está generando eso, será ansiedad, será estrés, qué es lo que está sucediendo. Entonces es importante que vayamos un poco más allá de eso. Podemos también en ese proceso de estudiar nuestros pensamientos y analizar cuáles son frecuentes en nuestro discurso y también si están asociados a una distorsión, es importante que revisemos cuáles ideas o creencias estamos automatizando y que creemos que son incuestionables. Esas creencias que nosotros creemos que eso es así, que también eso se puede llamar como naturalización o habituación, las convertimos en algo normal, en algo que es así y no las cuestionamos. Y terminan siendo parte de lo que construimos sobre quiénes somos y de la influencia sociocultural también que tengamos. Entonces nosotros como individuos en sociedad tenemos patrones cognitivos que utilizamos para anticiparnos, para interpretar, para reaccionar, para evaluar y para explicar esas situaciones en las que estamos involucrados y que impactan de alguna manera nuestra identidad, quiénes somos. Entonces, dentro de las estrategias cognitivo-emocionales que usamos en estos moldes mentales y que vamos construyendo a lo largo de las etapas de nuestra vida, por ejemplo, están esas que ya les mencioné, pero que también se pueden relacionar como esas estrategias de anticipación. Por ejemplo, voy a salir, en este caso de COVID, vamos a salir a la calle, pero viene un pensamiento a mí miércoles. Salgo a la calle, seguro va a estornudar a alguien, me contagia y me enfermo y no salgo. Eso está bien, porque estamos anticipándonos a posibles riesgos. Pero cuando este pensamiento se vuelve recurrente
Y entonces se acabó todo este tema de la cuarentena y yo sigo sin salir de casa y me siento incapaz de salir porque tengo terror de que me pueda contagiar, porque cuando salga alguien me va a estornudar. Ahí es cuando se vuelve disfuncional y ahí es cuando realmente debemos buscar esas estrategias que son de evaluación. Por ejemplo, cuando tendemos a evaluar todo el tiempo o señalamos todo lo positivo o señalamos todo lo negativo, o tendemos a ver como que las cosas no están bien, eso no va a salir bien, o cuando tendemos a ver muchas cosas mal o que no están bien en un trabajo o en algo que estamos haciendo. Y la de atribución, esa es por ejemplo cuando le atribuimos cosas, cuando algo falla y se lo atribuimos a alguien o a un hecho o a una situación. Muchas veces esta tiene que ver con la de atribución externa, que ponemos todo afuera y nosotros digamos que nos liberamos de la responsabilidad de la consecuencia de esa situación que surgió. Estos moldes mentales influyen en esa forma, en cómo percibimos nuestra capacidad para relacionarnos, para asumir un reto, para buscar estrategias, para afrontar un obstáculo. Por eso es importante que no naturalicemos esos pensamientos en nuestra vida, a que analicemos constantemente nuestra cotidianidad y cómo esos pensamientos afectan nuestras diferentes áreas de la vida. Identifiquemos un poco más qué es lo que estamos necesitando y que recurramos también a espacios terapéuticos. El enfoque cognitivo-conductual, un enfoque que nos invita precisamente a revisar cómo está nuestra cognición y cómo eso está relacionado con nuestros hábitos de vida, mentales, físicos y emocionales. Yo quisiera aprovechar y citar un libro de dos autores que hablan sobre el libro sobre los moldes de la mente más allá de la inteligencia emocional. Estos dos autores, que se apellidan igual Hernández y Hernández, hablan sobre cómo procesamos nuestras experiencias y cómo influye este proceso en nuestras tendencias a estar satisfechos o a estar insatisfechos frente a la vida. Y nos plantea que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cuál es nuestra verdad y cómo la estamos construyendo? Autores como Beck, uno de los principales autores que habla sobre el enfoque cognitivo-conductual, se dedicaron a estudiar la forma como acomodábamos la información, cómo la estábamos asimilando, cómo asimilábamos ese entorno y cómo el ser humano utiliza diferentes estrategias para interpretar y actuar. Concluyeron que existían unos moldes mentales y que en estos moldes se podía llegar y que estos moldes de alguna manera distorsionaban la forma como vemos y cómo analizamos esa realidad. Todo este tema sobre las distorsiones cognitivas y cómo están asociadas con las enfermedades, con la forma como procesamos nuestra realidad, pueden ampliar esta información en el link que está en la biografía de Instagram de @YoCanVerChip, donde voy a estar publicando un ebook con información, con algunas herramientas y también donde les voy a compartir el contacto de colegas que se han especializado en realizar terapia cognitivo-conductual y que pueden profundizar muchísimo más en este tema. Bueno, finalmente invitarlos a que todo este proceso de descubrimiento y autoconocimiento no lo hacemos solos. También necesitamos el apoyo de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros seres más cercanos. Y tendemos siempre a juzgar al otro y a decir, tú lo haces, tú no lo haces, eres coherente, no eres coherente, pero al final somos corresponsables en el proceso de generar bienestar individual y colectivo. Entonces, esta es mi invitación: apoyémonos, ayudémonos, hagamos ese cambio de chip y tratemos de incluir en nuestra vida mejores hábitos que nos generen bienestar. Muchas gracias y los espero en mi próximo video.